Muchas gracias, señor presidente. Quiero advertirles, no lo ha hecho el presidente, que me invitaron a desahogar todas las reservas que tengo en transitorios. No sé por qué, pero es una oferta muy generosa porque voy a hablar el tiempo que necesite yo para desahogarlos. Alguna conveniencia habrá. Transitorio segundo. Dice, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Muy bien, muy generosos, se respetarán. Ahí está el dirigente que me va a oír. Aquí dice, se respetarán conforme a la ley. Nada más que esto está relacionado con el artículo 25, párrafo 4. Y el artículo 25, párrafo 4, establece en esa entelequia que se llama organismos productivos, todo este rollo, le establecen una serie de condiciones y características. Dice, la ley establecerá las normas relativas para la organización de las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneración de su personal. O sea, ahí se da el traste a ese supuesto respeto a los derechos, porque establecen un régimen que es privatizador. Es decir, toda esta cuestión de inventar esos organismos es darle las características de cuasi privados. Y como las empresas transnacionales trabajaron aquí con los que decidieron todo esto, o los amanuenses, ¿verdad?, les exigen a Pemex, que será este organismo X, que tenga las características de las mismas empresas extranjeras para que puedan competir. Esas son las exigencias que establecen en sus tratados para las empresas públicas. A las empresas públicas en todos los tratados, y ya lo verán en este nuevo sometimiento que es el Tratado de Pacífico, Transpacífico, ahí ya están metidas las empresas públicas que tienen que tener características de privadas. Esas son las exigencias del imperio que hoy hemos acatado con un gran entusiasmo, hasta aplaudieron. Bueno, el tercero transitorio. La ley establecerá la forma y plazos en los cuales se podrán que no podrán exceder de 2 años para que Petróleos Mexicanos, nuestra gran empresa, pase a ser una empresa productiva de Estado igual a CFE, ¿verdad? Esto establece realmente una serie de medidas para la CFE y Pemex que niegan todo lo que aquí se ha dicho. Fortaleceremos a Pemex, fortaleceremos a la CFE. Es mentira. Al contrario, las van a debilitar y las van a meter a organismos cuasi privados que además, como está dicho aquí, y ya lo entendió y lo atendió el líder petrolero, ¿verdad?, van a limpiar a las empresas para que queden competitivas, y el desempleo será una de las características claras de esta maravillosa reforma antinacional y antisocial. Quinto transitorio. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un contrato para realizar actividades de exploración, extracción de petróleo y demás hidrocarburos, etcétera, ¿verdad?, así como las particulares que suscriban un contrato con el Estado, ¿verdad?, podrán, aquí está un tema importante,
podrán las empresas, otra vez las mismas estas de entelequia, podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos los hidrocarburos que están en el subsuelo son de la nación. ¿Qué es esto? El booking. Todo lo que negaron de que no era, no iba a haber concesiones porque esas daban derechos sobre el petróleo, todo este rollo de Peña Nieto y sus secuaces. En programas de radio dijeron el subsecretario Ochoa que iban a hacer contratos, no concesiones, y quitan demagógicamente la palabra concesiones. Nada más que lo de, ya lo vimos, licencias es lo mismo. Y lo que decían que no iba a ocurrir, aquí está, booking, que quiere decir que, eso es lo que se ha dicho, que el petróleo ya no es de la nación. Otro rollo que aquí nos han estado todo el día, hoy y ayer, el petróleo no es de la nación, ¿verdad? Porque una vez que las empresas transnacionales, esos monstruos que llegarán, ¿verdad?, tienen su asignación de territorio nacional, porque así está permitido, espacios del territorio nacional, podrán ir a la Security and Exchange Commission para que les den el dinero, porque no llegan las empresas estas con dinero, Eso de que van a venir los dineros, no, es mentira. Las empresas petroleras transnacionales operan con sistemas de crédito transnacional. Son parte de los sistemas financieros más importantes del mundo. Por eso, imagínense, Pemex va a competir cuando le ponen a Pemex unos cuantos días para que les diga a los nuevos patrones, a los organismos estos, que les diga si tienen dinero para explotar lo que quieren. Y imagínense, tienes dinero, tienes capacidad, si no, no te lo doy y te doy 90 días para que lo resuelvas. Bueno, pues las empresas transnacionales pueden ir a Estados Unidos y obtener de ese license, como le llaman, el dinero para invertir. Y aquí se lo están autorizando. Todo un año de propaganda vil de Peña Nieto en radio, televisión, que costó millones de pesos, resultó una mentira. Ahí está. Y cuando se hipotecan, porque eso es lo que es el petróleo que está en el subsuelo del territorio concedido, ¿verdad?, pues entonces ya no se puede tocar, porque les vuelvo a recordar que los tratados van a defender esa inversión. Esa inversión estará protegida por una red de tratados más el Tratado de Libre Comercio, porque esa es otra cuestión que han eludido hace meses. Cuando se va a quitar ya, en cuanto se apruebe hoy en el día, lo que está reservado en la energía en el TLC, entra la energía a libre comercio. Y cuando entra la energía a libre comercio, les repito, está ya bajo el control de los tratados internacionales y el gobierno no puede tocar, ni mucho menos. Y ese petróleo ya está hipotecado, no es ya de la nación. Cuarto, transitorio. Establece el sistema de contratación. Este es muy importante. ¿Se acuerdan todo lo que se discutió de que si los contratos de producción compartida o no, que si sí, que estos no? Bueno, pues terminó en que todos los contratos son válidos, todos, los que quieran. Y como los que quieren, dicen y mandan, son muy poderosos, pues los contratos van a ser los que quieran. Aquí están los de producción compartida. Y luego se decía que el petróleo siempre sigue siendo nuestro, El petróleo es mexicano, nunca todo el petróleo va a ser de la nación. Aquí está en este transitorio cuarto, ya todo lo escondieron hasta el último día en los transitorios. Aquí está que las empresas que tengan estos permisos, licencias, lo que sea, pueden hipotecar el petróleo. De manera que encontramos otras
de las grandes mentiras de esta maravillosa reforma desnacionalizadora. Y le voy a hacer un comentario rápidamente, se los dije hace un momento, de qué significan estos contratos. Y no quisieron de ninguna manera, ¿verdad?, cumplir con la ley que establece que cuando se va a discutir una ley, que se tiene que estudiar el impacto fiscal. Aquí, como nada más es el 35-40% del presupuesto nacional, no se estudió para nada. Y miren ustedes, tengo un estudio que está hecho a partir del análisis de lo que se ha venido diciendo y de la ley de impuestos sobre hidrocarburos que está detenida en Cámara de Diputados, ¿verdad? Se hace una estimación y se encuentra que va a haber un profundo hoyo fiscal. Ahí les doy un ejemplo. Dice, en el caso de que la inversión extranjera alcance el monto que las autoridades mexicanas están planteando de 35,000 millones de dólares anuales, tal y como lo dijo Emilio Lozoya en la Cumbre de Negocios el 23 de octubre, con la estructura de costos y los altos niveles de rendimiento operativo de Pemex Exploración y Explotación, se tendría 1,733,000 millones de ingresos. Con el régimen actual fiscal, donde Pemex aporta casi el 40% del presupuesto nacional, la tesorería de la Federación recaudaría 1,207,000 millones de pesos. De compartir la renta petrolera con los grandes corporativos transnacionales, el porcentaje de ingresos que Pemex actualmente paga al Estado pasaría de 68% de sus ingresos totales al 55% en el mejor de los casos y hasta el 27% en el peor de los escenarios, dependiendo del tipo de contrato de utilidad compartida, producción compartida o de concesión disfrazada de licencia. Eso significa que el hoyo fiscal que el anterior esquema de contratos provocaría estaría entre 227,000 millones y 725,000 millones de pesos anuales. Ello traería, me estoy refiriendo a lo que aparece ahí perdido en un transitorio, ello traería un enorme impacto de las finanzas públicas y un caos generalizado a la hora de regular estos contratos, presionando a mayores recortes del gasto social, como la educación, la salud y los programas de combate a la pobreza, así como aumentos generalizados de impuestos. Si tan solo considérese que el primer escenario, el de menor impacto, pero también el que menos desean las transnacionales, asciende a 227,000 millones de pesos, en el que todos los contratos sean de utilidad compartida. Los recursos del hoyo fiscal equivalen a casi el monto de 2 veces lo dedicado a la insigne estrategia gubernamental cruzada contra el hambre y 3 veces el presupuesto del programa de combate a la pobreza oportunidades. Y en el segundo caso de consumarse un hoyo fiscal de 725,000 millones de pesos, esos recursos serían equivalentes a 16 programas del sistema de pensión de adultos mayores. Y aquí hacemos un análisis, ¿verdad?, de manera detallada, que lo que costaría de contratos de utilidad compartida. Ahí nos vamos a un hoyo fiscal de 226,000 millones de pesos. Contratos de producción compartida, basado dependiendo de la identificación del costo de explotación, y nos vamos a costos enormes, uno tras otro en cada uno de estos contratos. Las licencias, ¿verdad?, que otorgan las transnacionales de manera individual o a través de consorcios, licencias para exploración y producción de petróleo o gas,
La licencia permite a la compañía apropiarse de toda la cadena de producción y comercialización del hidrocarburo, todo ello, ¿verdad? Y el diseño del régimen fiscal le daría la posesión de la renta petrolera y tendríamos otro enorme hoyo fiscal. Esto es lo que no se ha analizado y eso es lo que va a producir esta reforma que se dice alegremente, y lo han dicho estos 2 días sin parar, que va a dar becas a los estudiantes, vamos a tener universidades, vamos a elevar el nivel de vida. Es la resolución de todos los problemas de este país, económicos, políticos y sociales, de esta reforma, y yo les estoy demostrando que lo único que va a traer es un despojo a la nación económico brutal. Y esto va a traer un endeudamiento constante, como decíamos, el endeudamiento de este año que se aprobó aquí, también aplaudieron al final, de 700,000 millones de pesos. ¿Y por qué? Y lo dijimos en esta tribuna, ¿por qué 700,000 millones de pesos de endeudamiento este año si no hay ningún programa que cueste eso? Porque empieza a operar el hoyo fiscal al que me refiero. Esto que está aquí es el señalamiento de que esta reforma sí es un saqueo a la nación y es además de un producto de una presión norteamericana y va a dar además derecho, como aquí se ha dicho, a quienes ya están metidos en el negocio, como el señor Videgaray y el señor otro que está por ahí con los fondos, y la señora Kessel, que ya está ahí, y todos listos para disfrutar de ese fenómeno que se llama hacer de lo público algo privado, el gran pastel de la corrupción, que es uno de los principales motores que ha empujado esta reforma. Y ustedes no saben que han contribuido el día de hoy a enriquecer a muchos de estos tecnócratas y oficiales del gobierno, expertos en unos años de lo que es la explotación del petróleo. Bueno, pasamos a otro tema porque tengo la autorización. Tenemos aquí en el artículo 6 algo muy interesante, ¿verdad? La Secretaría del Ramo en materia de energía, con la asistencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones. Es decir, la adjudicación de áreas para explotación y campos en producción. Esto mismo, para ser más rápido, se le asigna a las privadas. Se les va a ir dando a las extranjeras, lo que decíamos, bloques de territorio nacional, en donde van a establecer sus lares y seguramente van a traer su seguridad personal. Los sistemas estos que tuvieron en Irak, los contractors, ¿verdad? Que son compañías que aportan antiguos militares para dar seguridad a sus empresas. Y eso es lo que va a resultar, porque así operan, porque así están en África, así están en Irak, así están en todos los países en donde llegan. Y entonces tendremos aquí el maravilloso placer de que en las zonas de Veracruz, en las zonas de Tabasco, en Campeche, van a estar estas grandes empresas con su propia seguridad para su protección. Otra gracia aquí, otra perla, es el 7º transitorio. Para promover la participación, dice este transitorio, de cadenas productivas nacionales y locales, dice, la ley establecerá dentro del plazo previsto en el transitorio 4 las bases y los porcentajes mínimos de contenido nacional, en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. Ahora esto no es posible. Esa es otra aberración y otra mentira. Miren ustedes, la proveeduría
de Pemex y CFE, desde el TLC con Salinas está abierta, que fue una de las primeras conquistas que lograron los americanos. Toda la proveeduría de las empresas públicas tiene que abrirse a licitaciones internacionales. Esto desde el TLC, de su apertura, eso fue la primera entrada al sector de energía. ¿Y qué pasó con eso? El Departamento de Comercio de los Estados Unidos entonces consideró que ese avance era uno de los más importantes del TLC en beneficio de las empresas norteamericanas. E inmediatamente empezaron a proveer a Pemex y a la CFE y acabaron y desindustrializaron a las dos empresas que tenían muchísimos proveedores nacionales. O sea que eso está prohibido. Y además, les repito, una vez que el TLC, que se quite la reserva que establece en el TRC, se tiene que abrir plenamente. Entonces es una mentira que se pueda establecer una obligación a las empresas extranjeras de consumir mexicano. Es falso, no existe, está prohibido. Esa es otra de las gracias que va a traer ya oficialmente en toda la línea una desindustrialización y un gran desempleo. Aquí está otro tema realmente grave. El transitorio octavo. Fíjense, ¿se acuerdan lo que decíamos que esta manipulación de los conceptos, de mantener el concepto estratégico quitándole el objetivo? Porque en la Constitución estaba lo estratégico porque se reservaba exclusivamente al Estado. Lo que definía el carácter estratégico era la reserva del Estado, la exclusividad del Estado. Le quitas eso, entonces queda aparentemente sin ningún oficio ni beneficio el carácter estratégico. No, pero lo usan en otro lado, porque en el transitorio octavo se dice, derivado de su carácter estratégico, fíjense, las actividades de exploración y extracción de petróleo y de las demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otro que implique aprovechamiento de la superficie y el subsuelo de los terrenos afectados. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, ustedes lo saben, la CFE tiende sus líneas y es un servicio público nacional. Y van y colocan, negocian el paso de toda la industria petrolera, ¿verdad? Eso lo gestiona una empresa pública, Petróleos Mexicanos o la CFE. Pero ahora, como es de carácter estratégico, todo eso, la explotación del petróleo y la electricidad ya son estratégicos y por lo tanto se les considera aquí, en el octavo, se les considera de interés social y orden público. ¿Y saben qué significa eso? Que se está preparando en la Constitución, ¿verdad?, la expropiación de sectores sociales y privados para beneficio de las transnacionales. ¿Cómo van a establecer sus territorios ya concesionados? ¿Verdad? Pues lo van a hacer porque van a ser de interés público. Entonces vamos a tener a las grandes transnacionales operando como empresas de interés público siendo privadas. Y eso ha causado en el mundo entero enormes problemas, muertes, violencia, porque el petróleo está en zonas que son indígenas o en zonas sociales, ¿verdad? Perú conoce de esto, ¿verdad? Fueron grandes batallas, el final y la derrota de Adán García, ¿verdad?, los asesinatos y la entrada del ejército a las zonas indígenas y la resistencia de los indígenas, porque además esto va en contra de la propia Constitución, que establece que los territorios indígenas están reservados incluso en tratados internacionales. Entonces llegan hasta ese extremo. Fíjense que este documento fue hecho por abogados expertos de las empresas transnacionales. No se los olvidó un detalle. Si necesitamos pasar por pueblos, necesitamos ir a la Amazonia
vamos a ir a Tabasco, vamos a ir a Veracruz y queremos que nos aseguren que nuestras instalaciones van a ser, y las necesidades de nuestras instalaciones van a ser consideradas de interés público. Aquí está, para los que se sonríen preocupados, aquí está. Perdonen que les esté aguando la fiesta, pero lo que han hecho es una verdadera barbaridad. El noveno, el Estado suscriba con empresas productivas. Aquí son otra vez las empresas productivas estas que terminan no definiéndose. El 12º transitorio, ahí están las modalidades de contratación que lo hacen por cuenta de la nación. Esta extraña cosa que decía, ¿y esto qué es? Fíjense, este artículo 12 transitorio, ¿saben ustedes qué tenía en el dictamen que discutimos, analizamos, estudiamos y que nos lo cambiaron en ese cachirul que metieron, en el madruguete que peleamos y se impuso, ¿verdad? Resulta que ahí estaba un tema muy importante, que es que acababan con los subsidios generalizados. Decía este artículo transitorio 12, decía que los subsidios generalizados estaban prohibidos y que tenía que pasarse a subsidios focalizados. ¿Qué es eso? Bueno, es una medida neoliberal, brutal, ¿verdad? Que solamente se permiten subsidios en donde existe realmente hambre, miseria, etcétera. Los subsidios generalizados, por ejemplo, los que se pueden tener para poblaciones que no pueden pagar la electricidad, esos subsidios se prohibían. Pero como estábamos criticando esto y hubo varias senadores que lo señalaron, dijeron, descubrieron, miren, aquí está una perversión neoliberal antisocial, ¿verdad?, para favorecer a las empresas extranjeras que vienen. Bueno, como nos estaban oyendo, ¿verdad?, porque mientras nosotros discutíamos, estos que hicieron el cachirul estaban viendo qué corregían, porque es lo que hicieron en el nuevo dictamen que nos echaron esta madrugada. Acuérdense que me dieron tiempo ilimitado. Bueno, en el cachirul ese lo quitaron porque se veía muy feo. Entonces, como lo criticamos, dijeron, quiten eso porque nos está quitando imagen. El siguiente cambio de nombre de los organismos, que eso no lo entiendo ustedes tampoco, se convierten en órganos reguladores coordinados. Otra entelequia. Aquí los órganos reguladores que ustedes, los panistas, querían que fueran organismos constitucionales autónomos, ahora son órganos reguladores coordinados. ¿Qué es? No sé, las leyes secundarias son las que nos van a explicar todo. Con esto yo termino, ¿verdad? Y me conmueve que me aplaudan, porque la verdad ha sido un trabajo que ustedes no hicieron. Los estoy ilustrando. Les estoy diciendo la barbaridad que hicieron y el daño que han hecho al país. Aplaudan, sean felices, festejen hoy. Bravo, bravo. No van a festejar un largo tiempo, ¿eh? El pueblo se los va a reclamar pronto. Muchas gracias. Gracias, senador. En el uso de la palabra, la senadora, ruego a la Secretaría consulte si son de aceptarse todas las propuestas a los diversos artículos transitorios que presentó el senador Bartlett. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas presentadas por el senador Bartlett. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admiten a discusión, señora presidenta.